Ay, Wow. Luisa, Hola. ¿cómo están? Hola. Bien, ¿cómo van? Bien, ¿y ustedes? Hola, Estefa. Muy bien. Súper bien. Gracias por acá. Trabajando, cuidándonos mucho. Eloisa, ¿vas a estar en clase con mamá? Muy cordial. Hola, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola. Qué rico. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a poner aquí, voy a compartir aquí. Espérenme, comparto aquí la pantalla para que veamos. Pantalla completa, una ventana. Para que veamos la. ¿Dónde está? Yo no la abrí. A ver acá. Espérame. Está abierto. ¿Dónde está aquí? Ahí están viendo bien. Sí. Sí, Oli, sí, Oli. Perfecto. Qué pena la llegada tan tarde. Bueno, sí, pero entonces ahí sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Oli. Ok, bueno. Y aquí para seguirlos viendo, entonces, de lo que vamos a hablar en el día de hoy, es que vamos a hablar de los hábitos para la convivencia. Y sobre todo, diríamos que en este momento es un tema, vamos a decir que vital, precisamente porque estamos en un espacio donde la convivencia, en general podríamos decirlo que la convivencia se vuelve muy importante y dentro de esa convivencia los hábitos pueden hacer que la convivencia sea más agradable o los hábitos también pueden hacer que se les dificulte la convivencia en sí. Los hábitos y queremos aprovechar este momento para que intentemos entre todos darle el significado real que tiene la palabra hábitos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Todos, de alguna u otra manera, tenemos hábitos en las casas. En la situación que veníamos antes de este aislamiento, había unos hábitos que incluían una recogida de los niños, una salida y llegada a casa, y lo que hacemos es dejar de usar los hábitos como una herramienta que apoya el buen vivir y nos volvemos rígidos con esos hábitos, porque creemos que lo bueno del hábito es el hábito mismo. Entonces intentamos, que es lo que ha pasado hoy, y mucho de lo que nos han compartido algunas familias, es que se sienten impotentes y enredados al intentar conservar los hábitos. Resulta que el mayor beneficio de los hábitos no es el hábito por sí mismo. El mayor beneficio de los hábitos es que se vuelve como ¿cómo se dice esto? Como un lubricante, como algo que amalgama lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, el beneficio es que nos da estabilidad, que podemos saber darle un orden a nuestro día. Esa estabilidad, hablando específicamente de los niños, es súper importante porque más o menos van sabiendo que siguen. Bueno, ya vamos a ampliar un poquito más eso. Incluso con eso es muy importante, sobre todo en este instante en el que estamos, que los hábitos, incluso los papás con muy buena intención, incluso con un deseo enorme como de volver a recuperar la vida que teníamos, pueden incluso desde su deseo profundo como mantener ciertos hábitos, como que sigamos las rutinas lo más parecido a lo que teníamos. Ahí yo creo que podríamos replantear y por eso es que se llaman hábitos para la convivencia. O sea, sí, exacto, que lo que estaba diciendo es que hoy, que el beneficio del hábito es que nos apoya en la convivencia específica que estemos teniendo. Es decir, no necesariamente un hábito para una familia es igual de sano que para otra.
porque el hábito tiene la magia de armonizar la convivencia. ¿Cuál convivencia? La que cada uno de nosotros como familia elija tener para su propia vida. Entonces, por ejemplo, hoy en esta situación necesitamos construir hábitos distintos o flexibilizarnos en algunos o al contrario ser más firmes en otros. ¿Por qué? Porque hoy estamos teniendo una convivencia que es completamente distinta. Los hábitos deberían apoyarnos a armonizar. ¿Armonizar qué? La vida que tenemos. No es al revés, no es que yo me pongo en la mente, por eso es que muchas veces los hábitos de salud o los hábitos de alimentación no nos funcionan. Por eso es que muchas veces empezamos dietas, empezamos a hacer cosas y no nos funcionan porque yo trato de forzar mi vida al hábito. Es decir, pongo el hábito por encima de mí. Y el hábito, la magia que tiene el hábito es todo lo contrario. Hagan de cuenta que el hábito es un amigo que les dice, venga, cuénteme usted cómo vive. Y con esa vida que usted ha elegido, ya ahí sí nos toca pensar si hemos elegido bien o no, con qué estamos eligiendo, eso ya es tema de otros talleres. Pero el hábito nos dice, cuénteme usted cómo vive y para esa forma que vive, yo le tengo estas opciones que se vuelven un hábito y que se vuelven como lo que apoya, lo que carga, eso que nosotros llamamos nuestra vida y la convivencia. Y la maravilla de los hábitos es precisamente que pueden ser muy flexibles. Aunque nosotros el concepto como tal de hábito lo tenemos como lo que se debe hacer, entonces en algún momento se vuelve rígido. Si yo veo que algo no me está funcionando, y esto, ojalá ustedes lo pudieran instalarlo. ¿Instalar qué? Si hay algo que no me está funcionando, pregúntense, ¿qué puedo cambiar de esto que no me está funcionando? Si decimos, todos los días tenemos que desayunar, no sé, 8 de la mañana, todos los días y todos. Y resulta que yo empiezo con ese tema de que tenemos que desayunar todos los días a las 8 de la mañana y empiezo toda una semana, pero toda esa semana fue caos, entonces algo pasaba. Estas son cosas que la vida nos va mostrando y si yo veo que se va volviendo es un caos, es decir, ¿qué quiere decir? Que no me están apoyando a la convivencia, entonces yo puedo preguntarme, ¿será que el desayuno de todos juntos a las 8 de la mañana no es? Entonces yo ahí puedo ir, y ahí es cuando se vuelve que me puedo ir flexibilizando, entonces ¿será que a las, no sé, lo podemos correr media hora? ¿Será que entonces no es todos juntos? ¿Será que hacemos algo más light? ¿Será que comemos fruta y después? No sé, estoy diciendo, poniendo ejemplos, pero simplemente para ejemplificar algo que podemos flexibilizar. Esa es la palabra que se vuelve realmente el entrenamiento para los adultos, para que los hábitos apoyen la convivencia, nos ayuden al buen vivir, es decir, que vivamos bueno, rico, normal, con la vida no soñada, con la vida que tenemos. Necesitamos muchísima flexibilidad. Flexibilidad para saber que ese hábito no se me puede montar encima. O sea, yo no puedo ser esclavo de un hábito porque ya no estamos hablando de hábitos para la convivencia. Yo necesito tener el hábito aquí y que ese hábito me sirva. Pero para eso, como hoy lo que me sirve hoy no me sirve en 6 meses. Como pareja, por ejemplo, tenemos unos hábitos y cuando nacen los niños, ¿qué hábitos de esos hábitos quedan, por Dios? Si es que ya es otro y es otra rutina y otra dinámica de la casa. Y si no teníamos empleada y ya hay empleada, cambian las rutinas, cambian la vida, es decir, tienen que cambiar los hábitos. Aquí, los adultos vamos perdiendo el año con los niños. ¿Por qué? Porque no hay nada más flexible que la mente de un niño, primero. Y segundo, o más bien, eso es lo segundo. Lo primero es que el niño sí o sí va por el buen vivir. El niño sí o sí tiene instalado vivir rico, por lo menos los 2 primeros años de vida. Ya después, dependiendo de los adultos alrededor, puede que el niño se empiece a habituar a vivir maluco. Maluco quiere decir estresado, haciendo pataleta, haciendo resistencia, en fin, ya vienen otras cosas. Entonces, la flexibilidad que necesitamos es mucha para poder ver cuáles son los hábitos que apoyan esa vida que yo quiero construir para mí, para mi familia, no al revés. Exacto, entonces necesitamos ir ensayando donde los hábitos nos apoyan y ahí también viene un trabajito de autoobservación de los papás y es que puede ser que haya papás que
que poner rutinas les sea muy fácil, porque son muy normativos, tienen norma, bueno, que se les facilite. Entonces, estas personas, los que tengan mucha más norma, pueden flexibilizarse. Y pueden haber otros papás que incluso lo que se les dificulta es hacer rutinas. Si están solo por aquello del buen vivir, que todo fluya, que todo sea silvestre. Sí, silvestre, entonces, no. y entonces para los niños, cuando nosotros decimos que para los niños los hábitos les dan orden y claridad, es así. Solo que hay que contar con quiénes son los que ponen las rutinas y pues los hábitos en la casa, porque ¿quién pone el hábito en la casa? Los papás. O sea, no es el niño el que pone el hábito precisamente porque el niño no lo tiene. Los niños no vienen con hábitos. Incluso, ¿para qué son los hábitos? Imagínense, nosotros este ejemplo lo hemos puesto mucho, pero los niños son como extraterrestres. Entonces, ellos no saben este entorno cómo funciona. Los hábitos les muestran cómo funciona, incluso cómo funciona la familia. Y todos, de una familia a otro, tenemos hábitos diferentes. Nosotros no tenemos hábitos iguales, ¿no? Incluso algo que nos hemos preguntado mucho, que es la conversación normal de estos días, es todos nos cuidamos diferente. Ese autocuidado es un cuidado que es distinto para cada familia, dependiendo de lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, los hábitos dan orden a los niños, es porque les dicen cómo funciona esta familia. Entonces, aquí viene que las mamás, por eso es que nosotros hablamos que las mamás son las que más... ¿Podemos decirle las jefes de los hábitos? Les acabamos de poner título. Y un cambio adicional. Esa jefe de los hábitos, se me acaba de ocurrir, suena muy feo, pero tiene sus desventajas y sus ventajas. Voy a empezar por las ventajas. Cuando una mamá es la jefe de los hábitos, este cargo le da el permiso para echar cantaleta, repetir sin descanso, ser un tanto cansona, reiterante en todo lo que dicen. Esa es la parte que podemos dar rienda suelta a esa habladera que tenemos en general las mamás. Que no es que sea una desventaja, porque al contrario, de aquí viene algo que quisiéramos elevar un poquito más allá de lo que hacemos en el centro infantil, y es que necesitamos como adultos abrir un poquito la mente y saber que no hay manera que un niño grabe sanamente algo que yo no tengo. Entonces, si yo como mamá quiero enseñarle a mi hijo un hábito sano, lo más sano sería que yo tuviera ese hábito conmigo, porque lo que está diciendo Olgi, que los papás son los que ponen los hábitos, poner el hábito no es decirlo. Los adultos somos expertos en darle indicaciones a los niños. Haz así, no hagas así, esto sí, esto no, y resulta que al niño le importa un pepino lo que yo le esté diciendo, porque el niño tiene los oídos, pero ese es uno de los 1000 sentidos que tienen activos, no tienen 5, tienen un montón de sentidos. Entonces, el niño graba la información que recibe el entorno con lo que ve, con lo que siente, con lo que toca, con lo que va viviendo día a día, con las palabras que escucha también, con la forma en que ve a la mamá, y aquí es donde vienen unas claves, pero no se pueden aplicar las claves sin tener lo que ya les hemos contado, de por qué a algunas personas se les dificulta más enseñar hábitos. Y es que si yo solamente lo digo, pero yo no soy coherente con ese hábito, el niño es, ustedes saben que todo el mundo dice, ay, sí, los niños son una esponja. Sí, es que como son una esponja, pero nadie entiende qué significa eso. Lo que eso significa, una esponja no recibe el estímulo por un lado, una esponja significa que absorbe todo por todos sus sentidos del entorno. Y si hay un solo sentido que le dice, come bien, pero el niño ve que la mamá no disfruta la comida, pues la mamá y el papá y todos, pero la mamá es la que tiene como esa conexión directa para repetir y acompañar de cerca la instalación de un hábito en el niño. ¿Por qué? Porque los hábitos están muy asociados a los sentidos. Y esos sentidos será el cuerpo físico y el cuerpo físico a la mamá. O sea, esto es una conexión directa. No quiere decir que el papá no intervenga. Sin embargo, los hábitos tienen como dos partes muy importantes. Una, que es la que estamos hablando en este momento, que es la de la mamá, que es
contar el beneficio del hábito, cómo se puede hacer, mostrarle al niño que ella lo tiene con ella, y si es el caso, por ejemplo, que la mamá tiene un hábito distinto al que le quiere contar al niño, le puede decir, esa plática más o menos se perdió, porque no funciona con niños pequeños que uno le diga, yo no aprendí a comer ensalada nunca y me aterra, pero sí es muy saludable y a mí me encantaría que tú lo comieras. Algo irá grabando, pero no va a grabarlo como hábito. Entonces, la mamá muestra toda la información del hábito, muestra todas las opciones de cómo cumplir ese hábito, cuenta cómo vive ella ese hábito, permite que el niño la vea, y el papá puede reforzar con frases o como, ¿cómo se dice? La mamá da toda la indicación y el papá pone el punto. El signo, dice, entonces ya tu mamá te dijo, mi amor, y no tiene que ser regañado, mi amor, ya tu mamá te ha dicho 3 veces, te vas a lavar los dientes. Exacto, ya. Lo que hace el papá es reforzar lo que la mamá repite y repite y repite. No quiere decir que, que los niños no graben de los papás ciertos hábitos, de hecho los graban. Por eso es que los papás, en este caso, con los que vivan juntos o con quien viva el niño, es muy importante que estén comunicándose para que sea coherente, lo más coherente que se pueda, la información que le llega al niño, para que esa esponja, que era la que Ana estaba hablando, esa esponja reciba más coherencia frente a un hábito que es importante que grabar para la convivencia. El niño necesita ver que ese hábito es medianamente agradable. Y de eso depende la actitud que tengamos, porque no va a ser agradable para un niño lavarse los dientes, por ejemplo, o recoger los juguetes. Nosotros necesitamos darle una información verídica, no vamos a inventar un cuento de hadas con la lavada de dientes, pero tampoco un cuento de miedo, que se le van a caer los dientes, que se le van a podrir, que va a venir carietón. Que no sé cómo a estas alturas de la vida los papás tan jóvenes siguen repitiendo la historia de Carietón, cuando el niño no ve a Carietón por ningún lado, los dientes no se le caen porque nosotros no lo permitimos. Entonces sí es importante dar una información verídica, real, y hacer del momento y de ese hábito conmigo algo lo más agradable posible. ¿Por qué? Porque todo ser pequeñito, humano o animal, es decir, todo lo que sea cachorro, está hecho para jugar, está hecho para vivir rico, está hecho para buscar hacer lo que le da la gana. Eso es la naturaleza. Entonces, ir más o menos como acompañando esa energía que no tiene como mucho norte, necesita que nosotros estemos tranquilos, convencidos y de alguna manera, pues no voy a decir disfrutando porque es mucho decir, pero sí tranquilos con lo que estamos haciendo y que sea un momento agradable del niño con el adulto. Porque hay una cosa con eso que está diciendo Ana, de que sea tranquilo, y es que si yo, en el momento en que empiezo a mostrar un hábito, pero yo adentro tengo miedo, por ejemplo, que la alimentación es importante, pero lo que a mí me da miedo es que el niño no coma y que si no come se desnutre, y que si se desnutre, entonces vienen una cantidad de creencias que tenemos. Entonces, mi temor, cuando yo muestro el hábito, yo no estoy tranquila y fresco, ¿no? Yo en el momento en que veo algo, como que no me suena y me da susto, entonces insisto más, hay una cara, hay un gesto, ¿cierto? Entonces eso me pone una presión adicional en el momento en que yo hablo, y el niño, incluso aquí se generan situaciones que no son ricas, entonces uno dice, pero si yo le estoy mostrando que es que esto es importante, sí, pero acuérdense que los niños no solamente leen o escuchan nuestras palabras, ellos perciben todo, entonces también perciben el miedo, y como, imagínense que inconscientemente, y la incoherencia, entonces inconscientemente no le provoca, lo suelta, entonces cada vez que él hace un rechazo, estoy hablando de la comida, por ejemplo, la mamá se estresó, entonces él vuelve y piensa, es que eso es una maravilla porque ellos van ensayando a ver qué cara hacemos, y mientras más miedo tenga yo, quiere decir que ese hábito, primero yo no lo tengo instalado tampoco de forma divertida para mí, porque tengo una creencia ahí, entonces instalar ese hábito en el niño para que lo haga de la manera que me estoy imaginando no va a ser posible.
Entonces, yo ahí necesitaría, como papá, revisar lo que siento frente a ese hábito. Y tener en ese momento que está diciendo Olgi, tener como muy importante la relación con el niño. Por eso queremos resaltar, porque cada que hablamos de este tema, cada que hacemos talleres y tocamos el tema de hábitos, la mayoría de la gente se queda con la palabra hábitos y se le olvida para la convivencia. Realmente necesitamos generar hábitos con nosotros mismos primero y enseñarle a los niños hábitos que nos hagan más felices en familia, que nos lleven a que el día a día sea mejor. Pero necesitamos quitar tanto rollo con el debe ser. Estoy hablando de niños. Entonces, aquí Pauli pregunta que cuántas veces repetimos. Pauli, teniendo la edad de Gabriel y Felicia, te falta, espero, muchos años de repetir. ¿Por qué? Porque uno repite hasta que uno se da cuenta y lo puede hablar por mí. Quiere decir, cuando Ana está diciendo eso, es que todos los que están aquí, o sea, tienen hijos pequeñitos. Mejor dicho, llórenla. Lo que les falta es repetir, pero mucho, cansarse, hacer pataleta, decir qué carajada, es que yo le he dicho mucho. Bueno, entonces incluso decirse esto, como quien dice, no, debe haber un problema, ellos no graban. No es que la misma me hace caso. Ojo, que hábitos para la convivencia no es que les hagan caso. Piensen en ustedes, vean, piensen. ¿A quién le gusta hacer caso? A nadie. ¿Por qué va a querer hacer caso un niño pequeño que solo quiere jugar y es feliz? No tiene sentido. O sea, necesitamos inteligentemente quitarnos de la cabeza que yo tengo que buscar la manera para que el niño me obedezca. Me perdí. Y más si estamos hablando de pedagogía de amor. Yo necesito venderle la idea al niño que el hábito, que supuestamente tiene mucho argumento, porque es que el tiempo es muy cortico. Porque muchas veces ese hábito que yo quiero que el niño siga, nosotros les preguntamos, ven, ¿y para qué es ese hábito? ¿En qué beneficia la vida de tu hijo o de la convivencia en la casa ese hábito? Y se quedan callados, porque hay hábitos que no son de ustedes, sino que son de sus papás, de sus abuelos, de la familia, de la cultura, de la tradición. O sea que miren qué tan lejos está esa información de llegar a un niño que solo quiere jugar. Entonces necesitamos replantearnos cuáles son los hábitos en mi hogar, ojalá acordados con las personas que vivamos, que les suman a la convivencia y a partir de ahí generar unos argumentos que yo le pueda decir al niño. Con argumentos, porque los niños, primero, y ojalá no traguen entero, porque esa no es la idea. Acuérdense que todo lo que hablamos desde pedagogía de amor es que los niños aprendan a pensar. Entonces, si aprenden a pensar, ¿qué quiere decir? Que ellos me van a preguntar, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué se hace? ¿Y esto por qué lo hago? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y si es esto por qué, es importante que ustedes tengan un argumento nacido de ustedes o de la conversada que tengan con la persona con la que viven, de cuál es la razón para eso y asegúrense que sea para la convivencia. Entonces, Cata dice ahí, me siento como disco rayado. Claro que sí. Lo que pasa es que tú no vas a darte cuenta todavía que ese disco rayado queda rayado en el otro también. En el otro. Lo que pasa es que todavía no, pero todavía no te puedes dar cuenta que es que en realidad queda rayado, porque vamos a hacer aquí un minuto de reflexión y de llevarlos a ustedes, o llevarlas y llevarlos a ustedes a que se acuerden de ustedes de niños. Recuerden algún hábito que ustedes hayan grabado de niños. Recuerden, uno, al menos uno. ¿Listo? ¿Quién lo grabó? ¿Papá o mamá? O la abuelita, porque también puede haber estado la abuelita. Mamá. La mamá. Mamá, muy bien. Listo. ¿Después de cuántos meses? Después de cuántos años. Porque lo que se graba, ojo, lo que se graba con una sola vez se llama trauma. Sí, eso se graba con miedo. Lo que se graba con una sola vez fue un trauma. Entonces, pierdan la esperanza de encontrar una estrategia pedagógica tan asertiva que yo le diga al niño 3 veces y el niño obedeció. Los niños no son cosas para obedecer. O sea, si hacen eso y les funciona, es que ustedes usaron la agresión, la intimidación,
la manipulación de alguna manera porque el niño lo grabó y lo grabó rapidísimo. Entonces hubo algo que ellos sintieron, como quien dice, y ya aquí viene obviamente el desarrollo de la personalidad de los niños, que dice, si yo hago esto, no sé, me va a amar, o no me va a pegar, no me va, no sé. Sí, yo tengo que ser muy juiciosa porque cada que yo soy juiciosa veo que mi algo mamá pasa. Está muy contenta conmigo, como que soy Se pone feliz. soy demostrar. Se pone feliz. Sí, ya ese es otro tema, pero realmente los hábitos requieren repetición y la manera más sana, y aquí ya no piensan en sus hijos sino en ustedes. Ustedes quieren saber que tienen hábitos sanos. Un hábito sano es un hábito, es una elección que yo repito y repito y repito y me da un buen resultado. Es decir, yo cada día debería elegir voluntariamente eso que llamo hábito. No es que lo hago, que como es un hábito, yo ya lo hago sin darme cuenta, ya no sé ni para qué lo hago, ni si se me sirve. Eso no es un hábito sano. Obviamente, de esto que estamos hablando aquí se llaman hábitos conscientes. Nosotros los estamos llevando a que ustedes sean conscientes de los hábitos que tienen en su casa, de cuáles, para qué es que los hacen. Si los suman hacen, a la si convivencia. suman, porque obviamente tenemos muchos hábitos, y ustedes pueden revisar, tenemos muchos hábitos que son inconscientes, que los repetimos día a día porque así es, como quien dice, como así, yo me levanto y siempre hago esto. Si nosotros les preguntamos a ustedes qué hacen, qué pasa cuando ustedes abren los ojos, muy seguramente todos dirían, y si escriben, no es que vayan a decir que todos van a tener el mismo hábito, pero hacen todos los días lo mismo. Todos los días. Dentro de eso que hacemos todos los días, sería súper valioso que lo hiciéramos consciente y puede resultar lo siguiente. Puede ser que yo tenga un hábito que es muy benéfico para mí y para mi familia, pero como lo hago inconsciente, suma menos. Es como de chanfle, no le pongo la intención, no le pongo la sonrisa, no le pongo un para qué, no le pongo propósito. Podemos tener hábitos súper bonitos, pero no somos conscientes de eso. Entonces, ni me los disfruto, ni veo que mi día se alegre con eso, ni le sumo alegría a la vida de los que viven conmigo con ese hábito. También hay muchos hábitos que los hago porque sí, porque mi mamá los hizo así, porque yo crecí así, y que no nos suman, que al contrario nos restan, nos estresan, nos vuelven más rígidos, nos vuelven más huraños, nos vuelven más exigentes, donde no hay necesidad de serlo, pero yo ni me doy cuenta que tengo eso como hábito. Entonces, prender la camarita de la autoobservación y mirar solo los hábitos en mí primero. No miren primero los hábitos en los niños, déjenlos jugar por ahí, para que ustedes se vuelvan unos generadores de hábitos conscientes y puedan elegir voluntariamente, pensando en la convivencia, cuáles son los hábitos que más les sirven a ese niño, cuáles para la vida de él y para convivir con ustedes, ¿no? Porque no es solamente por su beneficio. Por eso es tan importante la parte de convivencia, porque es que mientras ese niño crece, con todo lo que ese desarrollo y esa experiencia de vida traiga, sea cómodo, agradable, sume vivir con él y que él viva con nosotros. O sea, necesitamos que nos guste vivir con las personas que vivimos, pero eso no es de chanfle o de suerte, eso se construye y gran parte de las bases de esa construcción son los hábitos para la convivencia, si los hacemos conscientes. ¿Cuáles son los principales entonces hábitos en esta primera etapa? Que están casi todos, pues que están todos los niños que estamos acá. Todos los niños que estamos acá. Sí, las niñas. Entonces, pusimos aquí, obviamente hay muchos otros, pero estos son los más importantes, que es la alimentación, el descanso, manejo de espacios, comunicación, cuidado personal. Muchos de estos hábitos los hacemos inconscientemente, que era lo que estábamos hablando, y si lo ponemos en modo, pónganle a todo esto convivencia, la alimentación para convivir, el descanso necesario para convivir, manejo de espacios para la convivencia, la comunicación para convivir y el cuidado personal para convivir. Si le ponemos el apellido a todo esto para convivir, de pronto esperaríamos nosotras que se organice un poquito la información que tenemos adentro. Ese organizarse la información significa
que sí o sí necesitamos soltar y flexibilizarlos con un montón de debe ser que no aportan a la convivencia y a la vida de hoy. Y sí o sí necesitamos ponernos más juiciosos con algunos aspectos o algunos hábitos que tenemos descuidados y que suman al bienestar de la persona que los practica y de la convivencia con todos. Aquí viene otro pedacito que es también para hablar muy largo, pero podríamos dejar como inquietud o más bien como que lo puedan observar los hábitos, y por eso está asociado a la labor, al rol de mamá. Los hábitos están directamente asociados al afecto, porque están directamente asociados a que ese ser pequeñito empiece a grabar la mejor forma de cuidarse, la mejor forma de elegir lo mejor para sí mismo, la mejor forma de comunicar lo que siente. Por eso metimos ahí la comunicación donde también participa tanto el adulto. No es la comunicación del niño. Esto no es un tema de educarlo como yo quiero, no es que yo quiera que diga por favor y gracias, que hable bien, no, es cómo nos comunicamos entre todos en la casa. Por eso es que los hábitos no son del niño, tienen que ser de la familia, pero esto está asociado al afecto porque es lo primero que ese niño va a grabar de cómo es proveerse a sí mismo o elegir o preferir o cuestionar lo que está inmediatamente cercano a su cotidianidad, que es a lo que llamamos esos hábitos dentro de la casa. Sí, ustedes, por eso les decíamos que si ustedes se ponen la convivencia así más grandecita y la empiezan a interiorizar, se les puede facilitar mucho. Si para algunos el tema es la alimentación, y es muy importante, entonces se le presta mucha atención y en fin. Pero lo hago es porque, vuelvo al temor que pueden tener algunos, para mí es muy importante que esté bien nutrido, porque si no, entonces viene una cantidad de cosas. O sea que es más importante la nutrición que la convivencia. O sea que si es más importante la nutrición, o sea que a qué le dedico yo tiempo. El hábito, imagínense como si se desvirtuara, porque entonces nos sentamos no a comer y a generar un espacio para la convivencia, sino a que te tienes que nutrir. Entonces, si yo tengo en la mente que se tiene que nutrir, ¿cómo es ese momento, ese instante que yo quiero? Porque además también le ponemos arandelas a eso. Es que yo quiero que sea que coma bien, que coma rápido, que no ensucie tanto. Miren, ustedes no se imaginan las experiencias que hemos tenido con algunas madrinas que con toda su pasión y devoción para que sus niños, como dicen ellas, mis niños, comieran muy bien, insistían y querían, hay alguien que se empieza a sonreír, y querían que comieran y comieran muy bien, pero resulta que ella no comía nada. Miren, eso se llama un trabajo de amor. Y si una madrina lo hace en su función, quiere decir que los papás lo podemos hacer. Y sus niños no le comían bien, porque ese es el lenguaje, no me comen. A uno no le come, ahora no es que el hijo no le coma, no, el hijo come. O sea, no es que no me coma, sí me comió, se me cayó, no. A uno no se le ha caído nada, eso es el niño. Pero a esta madrina, muy apasionada, devota a ella de su función, no le comía a sus niños. Y ella hacía todas las estrategias pedagógicas y yo la miré y decía, no, ella lo está haciendo súper bien. O sea que esto no es afuera, no es la estrategia. ¿Dónde está fallando la estrategia? Adentro. Bueno, fulanita, no sé si fulanita quiere alzar la mano, pero si no, no importa, porque esto no se trata de quién, no importa quién sea. Fulanita Estefa, bueno, cuéntanos, ¿cómo comes tú? ¿Qué te gusta? Ah, pues resulta ¿cómo te va a ti con ese hábito? Con la comida, ¿cómo? Y resulta que no era algo importante para ella, no se lo disfrutaba mucho, tampoco tenía un problema pues de alimentación, porque eso ya requiere otras cosas, pero no era algo importante para ella. No había una cercanía con los alimentos, más bien era algo como de una transacción, es decir, uno a esta hora come, tengo hambre, como lo más rápido, lo más fácil, y le doy importancia a otras cosas. Cuando ella empezó a hacer el trabajo con ella, hoy todos sus niños, o así no sean los de ella, frente a ella comen, porque ella tiene una comunicación directa con los alimentos, con el momento, con el disfrute, con el placer. Pero ese hábito, imagínense que no son los niños del centro infantil, sino que son sus hijos. Ese hábito que ese adulto
le puede enseñar hoy fácilmente al niño, primero la benefició a ella. Esto es la única manera de instalar un hábito sano, que yo ese hábito lo viva conmigo. Entonces, cuando yo hablo de esto, entonces me saboreo, me provoca, tengo creatividad para ensayar cosas nuevas, cosas distintas, le pregunto, pero sé qué preguntar. No me voy al nutricionista, no me voy al médico, no me voy a mi mamá o a un libro, no, porque yo tengo información adentro que me hace un referente confiable. O digo, ay, sí, a mí tampoco me gusta eso, pero ven, ¿sabes qué? En lugar de eso, comamos esto, preparemos esto, hay algo adentro que el niño, imagínense esa esponja llena de radares por todas partes, el niño empieza a seguir. Este seguir es indispensable para generar un hábito. Si no, el niño solamente está recibiendo instrucciones que jartera. Y los seres pequeñitos no reciben instrucciones, eso es de ahí. O sea, ninguno quiere obedecer. Nosotros no queremos obedecer. Desde que nacemos hasta que nos morimos, recuerden esto siempre, muchos lo deben haber oído ya, nosotras repetimos esto en casi todos los talleres que hacemos. Todo ser humano, desde que nace hasta que muere, lo único que quiere es sentirse amado y hacer lo que le da la gana. Todo ser humano. ¿Quién dijo que los niños están para obedecer? Eso es antinatural, pero sí están para seguir referentes. Eso sí lo hacen. Y los cachorros también siguen referentes. Pero si ese referente es un referente amargado, estresado, lleno de miedo o con pereza, porque así como hablaba ahora Olgi del miedo frente a la alimentación, también nos da mucha pereza, por ejemplo, recoger. Hay gente que le da mucha pereza recoger y su vestir es un desorden. Ah, pero juro pues que el niño tiene que ser ordenado porque yo quiero un niño de bien. Yo no sé qué es todo lo que dicen. Eso no es copiable, o sea, el niño no sigue instrucciones, el niño sigue referentes. Por eso es que tenemos que hacerlo primero con nosotros. Por eso es que, y esto, aunque nosotras nos volvamos insistentes, y sí, cada vez que nosotras hablamos de trabajo interior, no hay nada que hacer, porque vamos a decir que ese es un hábito consciente que nos ha dado resultado, un hábito consciente de trabajarnos. Entonces, de hecho, todo lo que nosotras hacemos es decirles esto de esta manera. Por eso los hábitos, si ustedes pretenden un hábito, generar un hábito consciente en los niños, consciente en ustedes, en los niños no va a ser consciente todavía, hasta que ellos lo repitan en algún momento consciente, pero inicialmente no. Necesita ser consciente en ustedes, es que ustedes vean sus hábitos, evalúen sus hábitos, cómo los están haciendo, si hay algún hábito que ustedes están intentando promover en la casa y no está dando muy buen resultado, y ustedes se enredan o no saben cómo, en lugar de buscar más estrategias de cómo mostrarle al niño el hábito, ustedes hagan la reflexión. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es que hacemos esto? Esto aporta a la convivencia. ¿Cómo yo me estreso? ¿Pero cuál es el estrés mío? No me estreso. ¿Cómo lo grabé yo? Yo lo hago tranquila, me gusta. ¿Esto para qué es? Pregúntense ustedes, a ver, seguro que va a llegar una respuesta para que encuentren un camino más adecuado de cómo llegarle al niño y que el niño, o por lo menos un camino adecuado más en ustedes de cómo transmitir la información, cómo mostrárselos, cómo que no se desesperen, que vean el proceso, porque generar un hábito requiere un proceso. Uno no genera el hábito de un día a otro. Necesitamos un tiempo para que el hábito se empiece a instalar, para que el niño vea que es útil, para que el niño vea que, sí, es que es así todos los días. Eso requiere tiempo. Entonces el acelere de alguien que tiene norma puede ser su mayor enemigo, porque ese acelere no permite dar el tiempo y necesitamos dar el tiempo. Por ejemplo, Felicia, sí, Felicia, ay no, qué es esta hermosura. ¿Qué hábitos tienes tú, Felicia? ¿Y cuáles son trabajar con la mamá, ¿cierto? Ay, no, qué belleza. En el orden de lo que hemos dicho, podríamos decir entonces que si tenemos un poco más de claridad de para qué es un hábito y cuál es el gran beneficio de generar hábitos conscientes, podríamos decir que el mayor regalo de un hábito en la convivencia es dar estabilidad. Los hábitos dan estabilidad y dan una seguridad interna de qué elegir para mí.
a futuro, pues para la vida de ese niño. Y en el día a día dan estabilidad, dan eficiencia y hacen más agradable la convivencia. Resumen, un hábito necesita repetición. Ojalá esa repetición venga de un argumento real, actual, quiere decir que no es de mi mamá ni de la cultura, sino que es mío, actualizado por mí, pasado por mí, eso es lo que se llama consciente. Que ustedes lo muestren con vivencia, es decir, que el niño lo vea en ustedes. Esta es la mejor manera de instalar un hábito. Y que sepan que los hábitos se pueden cambiar cuantas veces sea necesario. Eso sí, cada vez que lo cambien requieren otro tiempo de repetir y de dar el espacio del proceso para encontrar el beneficio. Primero lo tienen que encontrar ustedes y hay que darle el tiempo a los niños, este se demora mucho más, para que ellos vean el beneficio en la convivencia, porque, por ejemplo, un niño no va a ver el beneficio de lavarse los dientes hasta que le empiece a estorbar, más o menos por allá a los 12 años, tener la boca sucia. Pero si no se lavó los dientes de aquí a los 12 años, ya no tenemos dientes. Entonces, no es solamente el beneficio profundo de su vida, sino en la convivencia, cómo nos relacionamos con otros, cómo es rico que estemos unos cerca de otros, cómo funciona este hogar. Cuando somos capaces de mostrarle a los niños estos hábitos para la convivencia y nos entrenamos en esto, podríamos decir que además estamos sembrando en ellos unos primeros pinitos muy incipientes, pero pinitos al fin y al cabo, de que les importe con quienes viven, que les importe los demás y que les importe construir, o sea, ser parte de ellos, parte activa de la construcción de pasar rico en la casa, de convivir con nosotros. Les vamos a poner acá frases que apoyan la recordación de un hábito. Esto es como pastel, ¿cierto? Un pastelito. Pero es importante para que lo tengan porque a veces en el día a día o en las carreras y demás, pues no sabemos cómo más decir algo. Entonces, esto es para darle la importancia o darle la razón de para qué se hace. Entonces, estas frasecitas, para que ustedes también amplíen el vocabulario cuando les están diciendo. Les dicen, es importante hacer esto, recuerda cuál es el beneficio de hacer tal, repite lo que ya sabes que te funciona. O sea, son frases incluso muy simples y que en últimas es importante que ustedes tengan claro lo que acabamos de decir, de que ustedes tengan claro para qué es que se hace el hábito, porque si no, se van a enredar cuando vayan a usar la frase. Porque ustedes dicen, es importante hacer esto pero si tú no sabes para qué es importante, pues ¿qué le vas a decir? Entonces sí es vital que ustedes hagan la reflexión primero con ustedes. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o les queda claro. Esto es un tema así súper flash y por eso se llaman encuentros de pedagogía, precisamente es porque pues, queremos entregarles información así súper condensada, podríamos decir, condensada de un tema que es vital y que hoy, en el momento en el que estamos viviendo, es vital para la convivencia. Si hay algo que nos puede ayudar a que este momento que estamos viviendo sea mejor para todos, incluidos los niños, es esto de los hábitos. ¿Me pueden repetir? ¿El para qué? ¿El para qué de un hábito? Sí, me imagino que sí. El hábito genera estabilidad. El hábito genera armonía en la convivencia porque es que el hábito que yo tenga afecta al otro también, hablando de la convivencia. El hábito genera seguridad interna para ir aprendiendo a elegir lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque los hábitos están muy cercanos al bienestar, al cuerpo, hábitos en los niños, al bienestar, al cuerpo, al día a día, a la cotidianidad. Entonces el hábito me va entrenando a elegir momentos concretos, conscientes, que me hacen bien a mí. Si cada uno dentro de la casa está pensando en que sus hábitos de alguna manera inciden en los demás, en el bienestar de todos, vamos sembrando pinitos para la convivencia, vamos sembrando una construcción en familia, aún en los más pequeñitos. Es que ellos no van solos, ni es que como ellos, lo que pasa es que nosotros nos encargamos de hacerles creer a los niños que son el centro del universo.
y que todos giramos alrededor de ellos, y eso es lo peor que podemos hacer, pensando en una formación para que ellos sean felices y puedan convivir con otros. Pero los hábitos para la convivencia, hagan de cuenta que ubican a cada uno donde va, incluyendo al niño. Lo que tú haces incide en el bienestar de todos en la casa. Es importante tener precaución con algo. Los hábitos no son para darle gusto a los papás, ni al abuelito, no son para eso. Porque si yo, dentro del discurso y de la comunicación que voy entregando para un hábito, yo digo, esto es importante para mí, esto es importante, no es, porque ahí se perdió la convivencia, no es para darme gusto, es porque esto nos sirve para, por eso es que hay que repetir mucho, porque el niño inicialmente no entiende eso, como que le sirva a quién, o sea, no entiende, como que, díganme si lavarse dientes, él va a grabar que eso le sirve a él todavía no, primero no sabe ni dónde está él, Y menos los dientes. y menos los dientes, o sea, no sabe. O sea que, no, por eso es que necesita ser repetido, guardar los juguetes, incluso que aparece en la mente, pónganse en la mente de un niño. Si es que para el niño, todo es un juguete. todos son juguetes, yo me levanto a jugar, o sea que para qué los guardo, para volverlos a sacar. Esto sería una pregunta de un niño. O sea que para qué los guardo. O sea que para qué, entonces un papá se puede preguntar, o sea que para qué, ¿verdad? Yo para qué le digo que los guarden. Entonces, si yo le digo que los guarde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí me gusta tener la casa ordenada. Entonces yo digo, pero entonces yo le estoy diciendo a él que, porque es que riegan los juguetes en toda la casa. Entonces yo no me voy a decir, no es que riegue los juguetes en toda la casa, quiere decir que juega en toda la casa. ¿Será que de pronto, si a mí me gusta tener la casa ordenada, será que más bien le digo que puede jugar en este espacio y no estarle repitiendo todo el día, todo el tiempo, que recoja, que recoja, que recoja, que recoja, porque me canso yo y se cansa el niño? Estas son reflexiones. Pero eso, perdón, pero eso que está diciendo Olga querría decir que necesitamos permitir que en su espacio, en su cuarto, en el lugar que le dejamos jugar, tenga los juguetes regados. Hasta una edad, porque esto va cambiando con la edad, en que ya no encuentre el juguete aquel y uno dice, ay amor, pero ¿dónde lo habrás puesto? Pero ustedes hacen cara y todo. Así, y más grandes, ellos van encontrando la importancia del orden. Piensen en ustedes a partir de qué edad empezaron a ser ordenados. Entonces volvemos al apellido de hábitos. Esto es importante, recoger los juguetes es importante en la primera infancia solamente porque ubica al niño en un entorno familiar y lo hace sentir parte de algo. Entonces él no puede ir por el mundo entero regando todo en cualquier lado y como si no le importara, porque hagan de cuenta que lo mantendríamos en estado animalito. Eso es algo importante de los hábitos en la primera infancia, pero no es para lo que creen la mayoría de los papás, que es para que sea ordenado, no. Yo le puedo decir, mi amor, entonces mira, hay varias opciones. Tú puedes jugar en toda la casa y me encanta. Solo que a mí este lugar yo lo uso para esto y esto, y a mí me gustaría tenerlo de esta manera, o pongamos en este rinconcito, pero para eso necesitarías recoger. ¿Cuándo? Cuando termines. Ahí en una de las frases que les mostramos está la frase, si no, algo así como, si no lo haces de esta manera, ¿de qué otra manera lo harías? O sea, es importante que, por ejemplo, el comedor lo podamos usar todos en la casa. El comedor tiene una función, se usa para comer y lo usamos a estas y estas horas. Si no lo usas así, ¿cómo más o dónde más podrías jugar si no vas a recoger después de jugar? Porque necesitamos que se pueda usar para comer. Esas son cosas que el niño entiende, no que le importan. No, él no le importa, pero las entiende. Porque él ve que comemos en el comedor. Ahora, si yo he hecho este discurso y lo que como es en el cuarto, siempre, o en la sala de la tele, no estoy haciendo nada. O sea, porque él no lo ve, él me entiende. O sea que en esos momentos en que yo le digo, él va a ser pataleta. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué siempre tienes que ponerte así cada que yo te digo esto? Si ustedes ven más grande la situación, es que yo le estoy diciendo algo que no es coherente. Y él hace pataleta solo que no sabe expresarlo y no lo sabe comunicar. Él no sabe en ese momento decir, ¿cómo así? Entonces tú sí puedes comer allá y yo no.
y yo tengo que comer acá y cuando quiero comer viendo muñequitos. Tú ves otra cosa, pero él no hace todo esto porque no lo sabe Ni siquiera hacer. lo piensa así, pues, pero eso es lo que ve. Pero eso es lo que ve. Entonces, no se extrañen que vean una respuesta del niño reactiva porque viene de la incoherencia que yo estoy manifestando. Ese es una respuesta, simplemente algo que yo he hecho. Esto de los hábitos, por eso es que volvemos y repetimos, hagan la reflexión. O sea, si podríamos decir como para lo terminar, más importante, sí, como para terminar este encuentro de hoy es, hagan la reflexión. Ustedes cómo van con sus hábitos y miren si están intentando tener los mismos hábitos que tenían antes y sin, bueno, por un lado, o pueden haber otras personas que necesitan generar hábitos, es importante. Sí, porque puede ser que como ya no están tanto afuera, los hábitos eran para afuera, y si no es afuera ya no hay hábitos, porque ya va el día así. Entonces será importante poner hábitos para ustedes mismos porque los niños necesitan hábitos. O sea, los niños necesitan una ruta, necesitan ahora hago esto, después viene esto, necesitan unos momentos porque les da estabilidad, les da seguridad, y esto que digo, estabilidad y seguridad, es para moverse en ese entorno familiar, armónicamente, no como raros, sino hacen parte de una familia y de una dinámica que la ponen los adultos, ojalá de una manera consciente, argumentada y real. Real quiere decir que ustedes se piensen, hagan esta tarea. ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo? Observen, si es que todo se nos vuelve hábito. ¿Y cuáles de esos quiero conservar porque me suman? ¿Cuáles nuevos quisiera hacer? Pero no se van a poner pues como en la lista del 31 de diciembre, o sea, no. Hábitos, no, o sea, pues no. De ahora en adelante voy a, no. Voy a trotar a las 5 de la mañana. No. Cosas reales que ustedes piensen que de verdad les suma, no desde el debe ser, sino que les hace una vida más rica. Y eso ellos lo copiarán, así sea de una manera distinta, pero verán a un adulto que disfruta, que es consciente, que sabe de sus propios hábitos, o sea que ese adulto me puede enseñar. Pero si ellos no ven nada de eso en nosotros, solamente se quedan con la parte de afuera, que es muy cansona, que es necesaria también a veces, pero que se queda sin fondo. Entonces el hábito se demora mucho en que se instale. Los hábitos necesitan tiempo. Y no solamente tiempo, lapso de tiempo, sino que en el momento en que lo estamos haciendo o poniendo la acción concreta del hábito, necesita calma, necesita palabras, necesita actitud, como dice, actitud, porque si no, el hábito, imagínense que entra como distorsionado, o sea, no lo leen. Entonces, creo que con estas reflexiones, a no ser que haya otra pregunta, podemos dar por terminado el encuentro. El próximo encuentro lo vamos a tener en agosto, les confirmamos la fecha. Se los mandamos con tiempo para que ustedes la puedan agendar. Va a ser a esta misma hora. Igual va a quedar grabado. Nosotros después se los pasamos para que lo puedan repetir si ustedes quieren repetir pues la charla, volverla a escuchar, les queda disponible. Listo. Y recuerden para todos que todas las madrinas son expertas en esto. Me parecen las más hermosas que estén aquí conectadas. Siempre será rico refrescar, siempre será rico volverlo a oír, pero para todos los papás recuerden que cada una de ellas son absolutamente expertas en esto que les estamos contando. Con mucho gusto, nos encantan estos momentos para compartirles esta información y que de verdad sea un aporte para ustedes y que lo puedan ensayar. En últimas, ese es nuestro propósito, es que ustedes vayan ensayando información para ver si les funciona.
Nos vemos entonces y les contamos para el próximo encuentro. Besitos a todos, a todos. Gracias. Gracias. Abracito. Muchísimas Bien. gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Ay, ay, hermosa, se muere. Qué linda. Chao. Ay, Chao, Nos vemos mañana. Mira, chao, Salud. Vamos a decirle que sí, nos dan. Vamos a hablar un poquito. Sí, claro. Aquí estamos. Sí, eso veo, y muy atentas. Claro. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, muy bien. Por aquí, haciendo de todo un poquito, de todo. Qué bueno, pues y así tiene que ser para poder salir de esto en lo que estamos. Sí. Oye, pues yo queríamos nosotros que nos regalaran un segundito para darles las gracias. Fueron 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, de mucho aprendizaje para nosotros.